Oigan, les hablábamos un poquito acerca de las terribles consecuencias de seguir con el cigarrito, porque mañana es justamente el Día Mundial del Tabaco, y si no fue suficientemente alarmante decir que su vida sexual sí iba a ver mermada, hoy les tengo también a un autor picudazo de más de 60 publicaciones nacionales e internacionales, el doctor Carlos Suárez. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Fede, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias por la Oye, invitación. está muy cañón porque siempre que estamos con el cigarrito o que estamos en la reunión, nunca estamos asociando los efectos que nos puede dar. Empezamos a hablar un poco de estas consecuencias, pero hay que profundizar un poco de los efectos y los estragos de la salud, porque evidentemente esto nos está costando muchísimo a nivel de la salud pública también. Es correcto, mira, el tabaquismo está relacionado más o menos con 8 millones de muertes al año en el fumador primario, y el fumador pasivo o de segundo humo, 1.2 millones de personas mueren de manera anual. Y además el tabaquismo está relacionado con 12 tipos de cáncer diferentes. A ver, esto hay que, digamos, profundizar un poquito acerca del cáncer, porque hay gente que dice, es que yo tengo una tía que estuvo fumando durante 40 años y no le pasó nada, se murió a los 90 perfectamente. Digamos que esos son garbanzos de a libra, porque en realidad aquí vemos las terribles consecuencias y los diferentes tipos de cáncer que podemos tener. Es correcto, mira, por ejemplo, para el cáncer de pulmón está relacionado hasta 25 veces más, tienes riesgo de desarrollar un cáncer de pulmón si fumas, pero no solo eso, enfermedades como la diabetes, sobre todo aquí en México, que somos una población con mucha tendencia genética a la diabetes. Si tú fumas, puedes aumentar hasta 3 veces el riesgo de padecer diabetes, enfermedades reumáticas como la artritis reumatoide, etcétera. Y a ver, avéntense además un clavado a la historia clínica de sus papás, de sus abuelitos, porque muchas de las enfermedades que son hereditarias, si le metes la comba del cigarrito, estás, digamos, potencializándolas. Correcto, nosotros siempre venimos con una carga genética y factores externos pueden hacer que ese gen se exprese, sobre todo con los genes que pueden desarrollar algún tipo de cáncer. Si yo le estoy metiendo sustancias químicas al organismo, a los pulmones, al cerebro, puede desarrollar un tipo de cáncer que igual, y si yo llevaba una vida saludable y activa, no lo iba a desarrollar, pero como metí todos estos tóxicos, lo puedo desencadenar. A ver, ¿y cuáles son? Porque sabemos mucho del de boca, de garganta, de pulmón, pero ¿qué otro tipo de cáncer nos puede dar? Mira, cáncer de estómago, cáncer colorectal, que es ahora cada vez es más frecuente, cáncer de vejiga, cáncer en el cerebro también pueden haber consecuencias, el de lengua que es catastrófico, esófago, e incluso también tiene alteraciones en los ojos. Oye, y además decíamos las terribles estadísticas, 15 millones de fumadores, que no es cosa menor, y cuando extrapolamos esto a lo que nos está costando a nivel salud pública, toda la gente que está yendo al médico por consecuencias del tabaquismo, es altísimo lo que nos está costando al billete de todos nosotros porque estamos pagando eso. Así es, se han hecho muchos esfuerzos para tratar de dejar de incentivar el tabaquismo, ¿no? Para que entonces los pacientes, pues cada vez que compren un tabaco pudieran como pagar su tratamiento, pero la verdad es que los tratamientos son muy caros, ¿no? Por las consecuencias que dejan, sobre todo que en estos tipos de cánceres muchas veces aparece el cáncer primario en el corazón, pero ya hay un secundario en otras partes del cuerpo, entonces se hace una bola de nieve que no tiene fin. Oye, pero está muy cañón, fíjense, reduce nuestra esperanza de vida alrededor de 10 años. Y esto, obviamente, hay gente que dice, pues es que no me pasa nada porque yo me quiero morir joven. A ver, estamos hablando también de la condición de cómo vamos a llegar, porque cuántas veces no conocemos los casos que están cargando con el tanque de oxígeno para todos lados, que estamos viendo que nuestra condición y nuestra calidad de vida se ve súper demeritada. No es solamente que vayas a llegar o que no vayas a llegar, sino que la agonía en el proceso. Correcto, mira, hay muchos mitos con respecto a esto. Mucha gente piensa que si deja de fumar, ¿no? Así como, bueno, tengo 10 años de vida, voy a dejar de fumar a los 40 para que llegue a los 50 más o menos. El problema es que muchas veces no se llega a esos 50 años de una manera adecuada. O sea, a mí me ha tocado ver pacientes que tenían un índice tabáquico alto y entonces que para ellos meterse a bañar es realmente un esfuerzo porque no se pueden meter con el tanque de oxígeno, obviamente, y entonces tienen que dejar el oxígeno, meterse a bañar y es terrible, o sea, se tienen que bañar cada 2 o 3 días por el esfuerzo que les implica. Y ojo también con esta compulsión, porque hay gente que desde que empieza con el primer cafecito de la mañana, incluso antes de desayunar, ya empieza a echar humo.
Correcto. Y entonces mucho se cree que va a disminuir el estrés, pero lo que se ha visto es que al contrario, aumenta la presión arterial, aumenta la frecuencia cardíaca y entonces es un efecto como paradójico porque no te desestresas, sino al contrario, a tu organismo lo estás metiendo un estrés innecesario. Oye, pero a ver, estas consecuencias, digamos, las empezamos a ver incluso a corto plazo, porque no hay que llegar hasta que nos dé el cáncer o hasta que tengamos una consecuencia mayor. Empezamos a ver cómo nuestra condición física pues está disminuyendo. Como les decía, incluso también en el tema de las relaciones sexuales, si quieres ser un buen amante, hay que bajarle al cigarrito. Es decir, no es solamente que lleguemos a una catástrofe o a una enfermedad crónica, sino que esto nos está afectando en el día a día. Correcto, empiezas a tener signos y síntomas de fatiga crónica o de bajo rendimiento, ¿no? Porque acuérdate que el tabaco lo que va a hacer es disminuir el calibre de los vasos sanguíneos. Y entonces el cuerpo está lleno de vasos sanguíneos. Entonces no solamente es eso, sino que tienes pérdida para subir y bajar escaleras, ya no puedes hacer ejercicio, te cuesta trabajo bajarte del coche. O sea, empieza a afectar tu día poco a poco y ya cuando te das cuenta quizá los efectos secundarios ya son muchos y ya es muy tarde. Y hasta por vanidad. A ver, doctor, ¿es verdad que el estar con el cigarrito nos va a cambiar la densidad del pelo? Y esto es para hombres y mujeres, ojo. Sí, correcto. Acuérdate, para que crezca el pelo tiene que haber vasos sanguíneos que nutran al cabello para que esté vivo y en su zona. Entonces, cuando empiezas a fumar, estos vasos sanguíneos se colapsan, que son muy chiquitos, y entonces puedes tener pérdida de pelo. Claro. Entonces hablamos a nivel sexual, a nivel psicológico, a nivel neurológico, a nivel nuestras células. Es decir, es algo que estamos haciendo sistemáticamente sin medir las consecuencias. ¿Cómo podemos entrar, doctor, en una conciencia de estos 15 millones de personas que seguramente dicen, es que ya he probado de todo? ¿Cómo podemos erradicar y cómo podemos dejar el cigarro? Mira, es un tema muy complejo porque muchas veces tiene un factor psicológico previo que no les deja a los pacientes que puedan dejar el cigarro tan fácil. Y sobre todo hay que tener mucho cuidado porque ahora la población está pensando que si se va el cigarro electrónico va a poder dejar el tabaco normal o el tabaco común. Claro, con tu tocayo Carlos, el psicólogo, que nos decía, es que este efecto psicológico que estamos sustituyendo el cigarro por el vapeo, al contrario, nos está haciendo mucho más daño. Correcto, porque lo que se ha visto es que no lo dejan, sino que al contrario, ahora le están agregando los tóxicos que trae el cigarro electrónico y entonces les va mucho peor a los pacientes. ¿Qué pasa, doctor, con todas estas publicaciones que han salido a nivel internacional en donde dicen que puede quedar, digamos, con el vapeo, un vejo como, digamos, como si fueran en los pulmones, como si tuvieran agua? Correcto, lo que se ha visto es que se inflaman tanto que empieza el pulmón a producir un líquido para tratar de erradicar todos estos tóxicos y entonces la enfermedad se llama EVALI con V, ya está perfectamente bien determinada y esta es a consecuencia del cigarro electrónico. ¿Y esta enfermedad qué nos puede traer y cuál es la consecuencia del EVALI? Esta enfermedad lo que va a hacer es que el pulmón se endurezca y entonces ya no va a haber el intercambio de oxígeno por CO2. Acuérdate que cuando nosotros respiramos intercambiamos oxígeno por CO2, entonces estos lobulillos que están en el pulmón se pierden y entonces ya no tienes esa capacidad, por eso sientes como que te ahogas. A ver, y no solamente que no estamos jalando el aire, sino que además también esto, y hemos visto también casos tremendos, donde nos están hablando de toda la República Mexicana. Doctor, ya no alcanzo a leer todas las preguntas, pero por favor, ¿dónde te pueden encontrar? Claro, mira, me encuentran en redes sociales con el hashtag, @dr_articular o al teléfono 56 66 53 31, que es el del consultorio, para que ahí podemos contestar todas sus preguntas. Gracias, doctor. Y a ustedes los espero a las 10 de la noche porque vamos a hablar de toda la polémica después de haber ganado la Palma de Oro de Carla Sofía Gascón. Y por supuesto, los dejo en la mejor compañía, la reina de la radio, Maxine Goodside.